Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a Buenas noches. tener la sesión síncrona con el tema de funciones y gráficas, ¿verdad? Es un tema pues muy interesante, bastante importante, sobre todo cuando vayan avanzando en los cursos de matemáticas, puesto que verán cálculo y en el cálculo son muy importantes los conceptos de las funciones y de las gráficas. En este apartado, pues vamos a ver los conceptos básicos de las funciones, ¿sí? Para ello, pues preparé unas 2 diapositivas con el fin de explicar el concepto importante de lo que corresponden a las funciones. Okay. Bueno, funciones es el primer concepto, ¿no? ¿Qué es una función? O cómo podemos entender el concepto de una función. Una función expresa o denota, ¿verdad? Una regla que asigna a cada valor de entrada exactamente un número de salida. Ejemplo, bueno, pues yo puedo pensar en las calificaciones de un grupo en función a las horas dedicadas al estudio, ¿verdad? Si se dedica 1 hora, pues la calificación horas por semana, ¿no? Tiempo medido en horas. Si alguien le dedica 0.5 horas, bueno, pues obtiene una calificación dada. Si dedica 1 hora, obtiene otra calificación dada. Vamos a pensar que la relación es directa. Si le dedicas media hora, obtienes un 5. Si le dedicas 1 hora, obtienes un 7. Si le dedicas 1 hora y media, pues se obtiene un 8. Si le dedicas 2 horas, pues ya alcanzas el 9. Y 2 horas y media alcanzas el 10. Ahí tenemos una función, es decir, una regla que asigna a cada número de entrada, es decir, al número de horas dedicadas al estudio, un número de salida, la calificación. Eso es una función, ¿sí? Expresa una relación de un conjunto de números. Dice, al conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla se le llama dominio de la función. El conjunto de todos los números de salida se les llama rango. Así toda función tiene un dominio y un rango. Los ejercicios que vamos a realizar pues están encaminados a determinar, entre otros, el dominio y el rango, ¿sí? Por ejemplo, cuando se invierte dinero en una cuenta que paga una cierta tasa de interés, cuando se da un préstamo o se recibe un préstamo, ese préstamo tiene que llevar un interés porque la persona que lo otorga, pues busca ganar porque otro use su dinero, ¿no? Así, si yo le llevo mi dinero al banco, pues quiero que el banco me pague. Si yo presto un dinero a una persona, pues quiero que esa persona me pague y me pague un interés. Igual, si le pido prestado al banco, el banco va a pedir que yo le pague el dinero que me prestó más intereses. Y una persona no bancaria, no del sistema financiero, un prestamista, pues también me va a prestar dinero, pero va a querer que le regrese su dinero más un interés. Entonces, vamos a pensar en una cuenta que paga una cierta tasa de interés. El interés es la salida y depende del tiempo. El tiempo es la entrada. El tiempo que el dinero está invertido o está en posesión del prestatario, ¿no? Para, para expresar esta dependencia decimos que I es una función de T. Por eso hablamos del concepto de función. I es una función de T. Así es como lo leemos, ¿no? A la variable que representa los números de entrada de una función, perdón, a los números, a la variable que representa los números de entrada de una función se le conoce como variable independiente. Y a la variable que representa los números de salida, la variable dependiente.
Ya sabemos que la variable independiente generalmente está del lado derecho de una función y la variable dependiente está del lado izquierdo. Bueno, aquí tenemos una expresión de una función en la que hablamos del interés. Ejemplo, se invierten 100 pesos a una tasa de interés del 6% anual. Entonces, I, que es el interés, está medido en pesos y el tiempo en años. Así, por ejemplo, la ecuación dada es I es igual a 100, que es el monto del préstamo, por 0.06, que es la tasa de interés, multiplicada por T, donde se muestra que la inversión depende del tiempo, ¿sí? Si T es igual a 1, pues el interés va a ser 6 pesos, ¿verdad? Si T es igual a 2, el interés va a ser 12 pesos. Si yo voy sustituyendo el valor de T en esta ecuación, pues voy a obtener, o me va a resultar el valor de I. I depende de T. La inversión, perdón, el interés depende del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es interés, ¿verdad? No es inversión, es interés. ¿Alguna pregunta? Otro ejemplo, si yo tengo una ecuación que y es igual a x más 2, ¿cuál es la regla? Recuerden que la regla, ¿sí? O una regla es aquella que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Si y es igual a x más 2, ¿cuál es la regla? Bueno, pues la regla es sumar 2 a x. Esa es la regla. La regla me dice que debo de sumarle 2 al valor de x. La regla que tengo yo acá arriba es que yo debo de multiplicar 100 por 0.06 por t. Aquí no aparece x, aparece t. Entonces esa es la regla. Por cada valor que corresponda a x, pues se le van a sumar 2 unidades, en el caso del ejemplo 2. La regla es sumar 2 a x. Si x es igual a 2, ¿cuánto vale y? Pues y vale 2 más 2, vale 4. Si x es igual a 3, ¿cuánto vale y? Y vale 3 más 2, 5. ¿Sí? Yo voy a sustituir el valor de la variable independiente en la ecuación para obtener el de la variable dependiente. La variable dependiente y la independiente es x. ¿Cuándo podemos entender que no existe una función? Cuando el resultado para la variable dependiente toma dos valores o toma más de un solo valor. En el caso del ejemplo 3 que tengo yo aquí, dice y cuadrada es igual a x. Ambas variables están relacionadas, pero y no es una función de x. ¿Por qué? Pues porque dado un valor de x, y puede tomar dos valores. Si yo despejo y cuadrada igual a x y quiero saber cuánto vale y, pues la potencia 2 la paso del lado derecho como raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a la raíz cuadrada de x. Y x puede tomar dos valores. Una raíz cuadrada debe tener dos valores, positivo y negativo, ¿sí? Por eso ese tipo de expresiones no corresponden a una función, porque y puede tomar dos valores. En una función, pues, únicamente a cada valor de x, perdón, corresponde un valor de y, ¿sí? A cada valor de t corresponde un valor de y así sucesivamente. ¿Preguntas? ¿Si están aquí o se me desaparecieron? Aquí estamos, Messi. Sí, profe. Estamos, profe. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, las letras
minúsculas F, G o H y algunas mayúsculas como la F y la G se usan para expresar reglas de funciones. Frecuentemente nosotros encontramos f de x igual o f de y igual a 2x más 4 igual, 2x más 4. O decimos f de g, ¿sí? Es igual a 4y menos 10. O 1 sobre 2x, f de h de x va a ser igual a 1 sobre 2y. Son expresiones comúnmente empleadas. ¿Sí? En la ecuación y igual a x más 2 define a y como una función de x, en donde la regla es sumar 2 a la entrada. Si hacemos que f represente esta regla, decimos entonces que f es la función. Así, por lo tanto, nosotros decimos f de 1 pues es igual a 3, f2 va a ser igual a 4, f5 va a ser igual a 7. Si se fijan, f1, entre paréntesis, está el valor que va adquiriendo x en la ecuación en negrito. Si yo escribo f2, pues voy a sustituir el 2 en la x y me va a dar 4. Si digo f5, pues voy a sustituir el 5 en la x y me va a dar 7. ¿Sí? Esto se lee f de x. Bien. Este material nosotros lo podemos encontrar en el... Voy a dejar de presentar. En el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 3. A partir de la página 88. La página 87, pues, es la introducción del capítulo. Como nos dice, pues, una función es una relación de dependencia entre una variable y otra, ¿no? Tenemos el concepto de funciones. Esto aparece en la página 88 por si quieren pasar y revisarlo. Y nosotros pues vamos a avanzar hasta los valores de las funciones, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver para poder resolver esa actividad que tenemos en puerta, ¿verdad? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que es una función? Aquí tenemos algunos ejemplos. Si ven las páginas del libro, por ejemplo, la función f de x es igual a x más 2, pues ya dijimos que si le damos valores a x, me va dando el resultado. F de 3, pues es igual a 5, lo que mencionaba ahí arriba. Los números de salida como f menos 4 se llaman valores de la función o valores funcionales. ¿Sí? Hay que tener en mente que están en el rango de f, es decir, f va a tener ciertos valores. Para determinar esos valores, pues vamos a hablar acerca del dominio y del rango. ¿Sí? Determinación de dominios. Encontrar el dominio de cada función. ¿Quién me puede contestar a la pregunta de qué es el dominio? ¿Quién dijo yo? Pues sería la posesión de un objeto, bueno, en este caso de las matemáticas. Así, de una manera muy, muy sencilla. Cranelux, ¿cuál es tu nombre? Manuel, pero está bien. No, ¿mandé? Me llamo Manuel, pero está bien. Sí, Bueno, Manuel, a ver, Manuel, ¿cuál es el concepto de dominio? ¿Qué es el dominio? El dominio de una Bueno, función. ¿Qué valores? Aquí tenemos en el ejemplo 1, dice determinación de dominios, ¿sí? Encontrar el dominio de cada función, dice aquí. F de x es igual a x sobre x cuadrada menos x menos 2. Antes de avanzar, ¿cuál crees que sea el dominio?
Pues el que está arriba. O sea, el dominio van a ser los valores que puede tomar X. X en el numerador y X en el denominador, ¿sí? Así, por ejemplo, si f de X, si yo le pongo ahí f de 1, pues yo voy a sustituir el 1 arriba y abajo voy a poner 1 al cuadrado menos 1 menos 2, ¿sí? El que yo haya dado el número 1 significa que ya forma parte del dominio, pero eso puede ser cierto o no. ¿De qué depende? Pues del rango, ¿sí? Quiere decir que el dominio debe resultar en un número al final. A ese número final se le llama rango. Cuando yo di el ejemplo al principio de las horas de clase que determinan la calificación en una materia, empecé yo con punto 5. Bueno, pues el rango, el dominio puede ser más amplio, ¿no? Pero no puede ser 0, ¿están de acuerdo? No puede ser negativo. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuántas horas? Las horas determinan la calificación. Bueno, pues las horas de estudio pueden ser media hora, es decir, 30 minutos, pueden ser 20 minutos, pueden ser 15, pueden ser 10, pueden ser 2 minutos, puede ser 1 minuto, pero 0 no forma parte del dominio, porque el 0 pues no va a influir en la calificación, pero sí los primeros segundos y a partir de ahí hasta un cierto número de horas. ¿Cuántas horas? Bueno, pues posiblemente hay un límite en la capacidad de resistencia del ser humano para estar dedicándole tiempo a una materia. No creo que rebase 24 horas, ¿verdad? Y si se lleva 12 horas pegado a un libro de matemáticas o de microeconomía o de administración, pues ya no sabe ni lo que está leyendo después de la tercera o cuarta hora, ¿sí? Entonces, es difícil que le dediquemos tanto tiempo en un día a una actividad como preparar una materia. Entonces, el rango estaría entre un segundo hasta, o para X mayor a 0, ¿sí? Y menor a 24, por decirlo. Ese sería el dominio, ¿sí? ¿Cuál sería el rango? Pues el rango serían las calificaciones. El 5 o el 1, el 2, o ahí se puede ver el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 10. Entonces, el dominio son los valores de entrada y el rango son los valores de salida. ¿Estamos? Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, f de x es igual a x sobre x cuadrada menos x menos 2. ¿Cuál es la solución de esto? Para obtener el dominio, nosotros debemos darle valores a x. Y si ese resultado es indeterminado o bien es un número que no se puede obtener como dividir cualquier número real entre 0, pues entonces ese número no forma parte del dominio. Vamos a ver, si yo tengo x cuadrada menos x menos 2 es igual a 0, ¿sí? Bueno, pues el dominio, según la solución a esta ecuación, es x es igual a 2 y x es igual a menos 1, ¿sí? Dice, por consiguiente, el dominio de f son todos los números reales, excepto el 2 y el menos 1. ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, si sustituyo el 2 en la x, va a ser 2 al cuadrado es 4. Menos 2 es 2. Menos 2 es 0. Entonces, si yo divido 2 entre 0, pues es un número indeterminado, ¿sí? No hay solución. Entonces, el 2 no forma parte del dominio, ¿sí? Porque me da un 0. Y el menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 es 1 menos 1 es 0. Menos 2 es menos 2, ¿verdad? Ahí tenemos menos 1 sobre menos 2, ¿sí?
Ese es el dominio. A ver, voy a hacerlo nuevamente. Es 1 menos 1 es 0. No, 1 es 1 menos 1 es 0. Menos 2 es 2. Aquí hay un error. Aquí debería de ser el otro concepto, ¿no? Profe, Sí. es que se me hace a mí que ahí está algo mal, o sea, es menos 1 al cuadrado menos menos 1, ¿no? Para que nos dé un 1 más 1, y Es luego que menos 2. es menos 1 al cuadrado te da 1. Menos 1. Menos 1, exactamente, exactamente. Como lo estoy haciendo mentalmente, gracias. Tienes mucha razón. Menos 1 al cuadrado me da 1, ¿verdad? Y luego menos 1 me da el otro 1. 1 más 1 es 2. 2 menos 2 es 0. Entonces, menos 1 entre 0 también es un resultado indeterminado o que no se puede obtener, ¿sí? Es algo que no tiene solución. Entonces, el dominio van a ser cualquier número a excepción del 2 y el menos 1. Entonces ya con el 3, con el 4, con el 1, voy a obtener valores de la función que van a conocerse como el rango. Muy bien, muchas gracias por esa aportación que nos vino a sacar de este conflicto. No veía bien la sustitución y tienes toda la razón. Cuando hablamos de otro tipo de función, por ejemplo, g de t es igual a la raíz cuadrada de 2t menos 1, bueno, pues la raíz cuadrada de 2t menos 1 es un número real si 2t menos 1 es mayor o igual a 0. Es un número real. Si 2t menos 1 es negativo, entonces esa expresión no es un número real, es un número imaginario. ¿Sí? Ya que los valores de la función deben ser números reales, debemos suponer que 2t menos 1 debe ser mayor o igual que 0. Esta es una desigualdad para poder obtener el valor de t. ¿Sí? Es decir, lo que está dentro del radical no debe de ser, debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, despejando t me va a quedar que debe ser mayor o igual a un medio. Por tanto, el dominio es el intervalo de un medio, que incluye el un medio, hasta el infinito. ¿Sí? Valores menores a un medio me dan un resultado de una raíz, de un número real imaginario. Entonces ese no forma parte del dominio. ¿Estamos? Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Cualquier número real puede utilizarse como X, de modo que el dominio de G son todos los números reales. Ejercicio A. Encontrar G de Z. Bueno, pues sustituimos Z en el lugar de X y vamos a tener G de X va a ser igual, G de Z va a ser igual a 3 de Z al cuadrado menos Z más X. Esto equivale a 3Z cuadrada menos Z más X. Esa es una expresión al reemplazar X por Z. Si nosotros encontramos G de R al cuadrado, bueno, pues vamos a reemplazar cada X por una R cuadrada. En este caso va a ser G de X, va a ser igual, o es la de 3X cuadrada menos X más 5, al sustituir X por R cuadrada, pues va a quedar 3R cuadrada al cuadrado menos R cuadrada más 5. Haciendo la operación de exponentes, pues tenemos 3 por R a la cuarta. Sabemos que los exponentes en esa expresión se multiplican y es 3 por R a la cuarta menos R cuadrada más 5. Encontrar G de X más H, bueno, pues sustituimos en la ecuación original
3x cuadrada menos x más 5 a x por x más h. Y tenemos 3 paréntesis x más h al cuadrado menos x más h más 5. Al hacer la simplificación de esa expresión, pues vamos a multiplicar 3 por x cuadrada más 3 por... el x más h es un binomio al cuadrado. Lo obtenemos, ¿verdad? Del cuadrado del primero, que es x cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, que es 2hx, más el cuadrado del segundo, que es h cuadrada. Todo eso lo multiplicamos por 3 y me da la expresión que tenemos abajo. 3x cuadrada más 6hx más 3h cuadrada menos x menos h más 5. Estas transformaciones les recomiendo que las vean, las analicen en qué consiste la transformación, ¿verdad? Es la sustitución de una variable por un binomio, ¿no? Un compuesto de dos variables distintas, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque hasta ahí llega el examen. No sé si tengan preguntas, dudas, interrogantes. Resuelvan en los ejercicios 3.1 y eso les va a permitir, claro, no todos, ¿verdad? Vean ustedes cuáles pueden resolver y eso les va a permitir resolver la actividad de esta semana. Vamos a hacer el primero. Dice, f de x es igual a 8 sobre x. ¿Quién me dice cuál es el dominio de esa primera expresión? ¿Cuánto debe de valer x para que sea parte del dominio y que me dé un resultado que sea el rango y sea un número real? ¿Cuánto debe valer x? Maestro, ¿X puede tener cualquier valor? Esa es la pregunta. X no puede tener cualquier valor, porque si fuera así, bueno, puede tener cualquier valor en ciertas funciones, ¿no? Sí, perdón, la respuesta es sí, puede tener cualquier valor, dependiendo de la función. Por eso es importante determinar el dominio o obtener el dominio, para darnos cuenta qué números puede tomar ese X, ¿verdad? Lo voy a repetir. X puede tomar cualquier número real, ¿sí? Puede ser desde menos infinito hasta infinito. Pero ese número debe de cumplir con que se obtenga un valor de la función. Es decir, si X le doy el valor de 1, pues este primer ejercicio me va a decir que es 8 entre 1, me va a resultar 8. F de 1 va a ser igual a 8. F2, pues va a ser igual a 8 entre 2, a 4. F3 va a ser igual a 8 entre 3, me parece que es 2.33. F4 pues va a ser igual a 8 entre 4, va a ser igual a 2, y así sucesivamente. Esos son los números reales positivos, ¿verdad? Y me voy para abajo. Ahora los negativos, 8 entre menos 1, pues me da menos 8. 8 entre menos 2, menos 4. 8 entre menos 3, menos 2.33. 8 entre menos 4, menos 2. También me da todos esos números. Y digo, bueno, pues va desde menos infinito hasta infinito. Ah, pero hay otro que está por ahí entre esos dos gran serie de números, que es el 0. Si yo divido 8 entre 0, pues es indeterminado. Es un número que no tiene, no hay respuesta, ¿verdad? Entonces X no puede ser igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? El rango sería que X es diferente de 0. Cuando se
tiene una raíz cuadrada, ahí sí varía. ¿Mande? Cuando tiene una raíz cuadrada, ahí varía. En el caso de las Un raíces, exponente. acuérdate, en el caso de las raíces vimos un ejemplo acá arriba. Las raíces deben de ser, fíjate, raíz cuadrada de 2t menos 1 es un número real si 2t menos 1 es mayor o igual a 0. Si lo que está dentro es negativo, entonces es un número real. No es un número real, perdón, es un número imaginario. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 2 o la raíz cuadrada de menos 1, menos 1.5? Pues es un número imaginario, ¿sí? Porque si tú multiplicas 2 por 2, te da 4. La raíz cuadrada No corras, te de puedes 4 es caer. 2. ¿Perdón? Aquí había dejado un desarmador, ¿no lo viste? Fernando, tu micrófono está abierto. ¿Sí se silenció? Sí, ya. Se silenció Fernando, ¿verdad? ¿O lo silencié? Yo le dije, Ah, sí le dijiste. Parece que lo hicimos a la vez. Bueno, no sé si esté claro lo del concepto del dominio en los ejercicios que estamos haciendo. Habría que encontrar el valor que puede tener X para que obtenga el rango, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la segunda, g de X es igual a X sobre 5. No es lo mismo dividir un número entre 0 a dividir 0 entre cualquier número. Si yo divido 0 entre cualquier número, el resultado es 0. Pero si yo divido un número real entre 0, el resultado es indeterminado, ¿sí? No tiene solución, no hay una respuesta determinada. Entonces, cuando yo divido X sobre 5, pues puedo obtener, por ejemplo, si X vale 1, voy a obtener un quinto. Si vale 2, 2 quintos. 3, 3 quintos. Si lo divido, si hago 0 entre 5, pues es 0. Menos 1 entre 5, menos un quinto. Menos 2 entre 5, menos 2 quintos. Entonces aquí el dominio es de menos infinito hasta infinito. ¿Sí? ¿Estamos? sí, profe. ¿Sí? En el ejercicio número 3, denme el dominio, por favor, de esa función. ¿Cuál es el dominio de esta ecuación? De esa función. 2. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Sí? Que yo puedo obtener un resultado, una salida. La entrada puede ser, regresándome al ejercicio 2, la entrada puede ser de menos infinito hasta infinito. La entrada en el ejercicio 1, pues puede ser desde cualquier número diferente de 0, ¿sí? Incluso el 8 entre 8 es 1, pero el 0 no, porque 8 entre 0 pues da indeterminado. Entonces, el dominio X diferente de 0. Aquí, X de menos infinito menor que X, X menor que infinito, ¿sí? Y luego en el tercero, ¿cuál va a ser el valor de X? Si sustituyo 1, vamos a empezar con el 1 positivo. 1 menos 3 es menos 2.
Es un número imaginario, es una raíz cuadrada, una raíz de un número negativo, es imaginario. Entonces no es el 1. El 2 menos 3 es menos 1, tampoco es el 2. El 3, bueno, pues 3 menos 3 es 0. Sí, la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces el 3 sí puede ser. Y de ahí para adelante, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces eliminamos el 1 y el 2. El 0 sí cuenta. Y luego el menos 1. El menos 1 forma parte del dominio. Menos 1, menos 3, menos 4. Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 3, menos 3, menos 6. Menos 4, menos 3, menos 7. Y así me voy, y pues todos van a ser números imaginarios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Menos 3. 3 positivo, X mayor o igual a mayor, 3. mayor, menor, igual, digo, mayor o igual a 3 positivo. X mayor o igual a 3, ¿verdad? Exactamente. X mayor o igual a 3. Y así en cada una de las expresiones que vemos ahí, vamos a encontrar el dominio de cada función. Vamos a encontrar cuánto tiene que, o qué valores puede tomar X para que la expresión sea un número real, ¿sí? En la parte número 2, en los problemas del 13 al 24, determina los valores de la función para cada una de las funciones. Si yo tengo, por ejemplo, en la número 13, f de x es igual a 2x más 1. ¿Cuál es f de 0? 1. ¿Sí? Porque el 0 lo voy a sustituir en la x y va a ser 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces, f de 0 es 1. ¿Cuánto es f de 3? Pues es 2 por 3 es 6, más 1 es 7. F de 3 es 7. ¿Cuánto es f menos 4? F de menos 4 es 2 por menos 4 es menos 8, más 1, menos 7. Esos son los valores de la función para cada una de las funciones. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Vean los ejercicios 13, 14, 15, 16. Más son los que van a encontrar por ahí en la actividad. Hay otros como el 17, a partir del 16, 17, pues había que hacer una sustitución nada más un poco más cuidadosa, ¿no? Por ejemplo, g de u es igual a u cuadrada más u. ¿Cuánto es g de menos 2? Bueno, pues es menos 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6, ¿verdad? G 2b, pues va a ser 2b al cuadrado más 2b. 2b al cuadrado equivale a 4b cuadrada más 2b. Y si le sustituyo por menos x, va a ser menos x al cuadrado, pues va a ser x a la cuarta, ¿sí? Menos x cuadrada. Hay que sustituir lo que está dentro de el valor de la función para obtener el rango. Esos son los ejercicios que les recomiendo que hagan del 1 al... Pues yo creo que si hacen hasta el 24 están ya listos para el examen. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Es algo muy simple en esta ocasión. Hasta ahí vamos a ver lo de las funciones. Y luego vamos a pasar a las gráficas, lo cual pues únicamente vamos a hacer una explicación. Ya me salí de aquí, creo que es la 100.
Espérenme tantito. Bueno, pues en cuanto a las gráficas, únicamente recordarles para todos aquellos que ya las conocen, ya las han visto en cursos de preparatoria o en cursos básicos de matemáticas, pues una gráfica se compone de un par ordenado, de una serie de pares ordenados en un cuadrante cartesiano, ¿no? Un sistema de coordenadas rectangulares o cartesiano es este que tenemos nosotros aquí en la figura 3.7, en la figura 3.8, en la figura 3.9. Los ejes Y y los ejes X corresponden al sistema de coordenadas rectangulares o cartesianos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues para graficar ecuaciones y funciones, ¿sí? Determinar las intersecciones, de aplicar la prueba de la recta y determinar el dominio y rango de una función de forma gráfica. Yo a través de una gráfica puedo obtener intersecciones, qué tanto está inclinada la recta o la curva. Más adelante se va a ver el concepto de pendiente y el dominio y rango de la función, o sea, qué valores puede tomar esa función. Este sistema cartesiano es muy útil para hacer análisis de funciones que expresen, por ejemplo, el comportamiento de la demanda, de la oferta, de los costos de producción dentro de las organizaciones, funciones de producción, ¿verdad? Funciones de punto de equilibrio, por ejemplo, el ingreso, qué comportamiento tiene la función del ingreso, la función de los costos, y al determinar yo el punto de intersección de las dos funciones, puedo decir que hay cero ganancias, ingresos y costos son iguales, no hay utilidades. Pero cuando los ingresos superan a los costos, empieza a haber ya una ganancia, una utilidad. Entonces, yo puedo analizar diferentes variables de manera gráfica. En los negocios son muy usados los cuadrantes cartesianos y me refiero a eso pues por el perfil de la carrera que estamos estudiando, ¿no? Si hablamos de ingeniería, pues son muy útiles también en la ingeniería, en la arquitectura o en alguna otra profesión, son muy aplicados estos conceptos, ¿verdad? En el caso de la administración, las finanzas, la economía, la mercadotecnia, pues se aplican de manera muy frecuente o muy usual. Ahora, un par ordenado, pues es un punto que lo identificamos como tal cuando tomamos un valor de X y un valor de Y. Por ejemplo, yo tengo aquí el punto P 4,2. El primer número va a corresponder a las X y el segundo número siempre corresponde a las Y. Si yo digo 4,2, pues corresponde a este número que tengo aquí en la gráfica, la figura 3.8, inciso A. 4 de X a la derecha, subo 2 de Y y obtengo el punto P. Es muy distinto a decir 2,4 porque 2 ya es X y 4 es Y. Entonces, en ese caso sería 2 de X y 4 de Y, que sería el punto que está en la gráfica B de esta misma figura 3.8. No es lo mismo el 4.2 que el 2.4, están en posiciones distintas, ¿verdad?
Cualquier par ordenado se puede graficar en los cuadrantes cartesianos. Cuando ambos son positivos, caen en el primer cuadrante. X es positiva y Y es positiva. ¿Qué sucede cuando hablamos de valores negativos, tanto de X como de Y, o uno negativo y otro positivo? Bueno, pues cuando ambos son positivos, decimos que están en el primer cuadrante. Cuando tenemos X negativos y Y positivos, pues están en el segundo cuadrante. El orden de los cuadrantes es contrario a las manecillas del reloj. Aquí el que estoy señalando, pues es el cuadrante 1, el de la izquierda es el cuadrante 2, con una X negativa y Y positiva. El cuadrante 3, pues va a ser X negativa y Y negativa. Entonces el cuadrante 3, ambas tanto la abscisa como la ordenada, son negativas. Y en el cuadrante 4, que es el último, pues la X ya es positiva y la Y sigue siendo negativa. Entonces, cualquier número lo podemos nosotros, perdón, cualquier punto lo podemos nosotros ubicar en un plano cartesiano, conociendo sus coordenadas rectangulares, es decir, lo identificamos como un par ordenado. Ahora, convencionalmente a los valores de la X les llamamos abscisa y a los valores de la Y ordenada. Así tenemos abscisa y ordenada. En este caso sería P 4,2, 4 es la abscisa y 2 es la ordenada. En el ejemplo de 2,4, pues 2 es la abscisa y 4 es la ordenada. Al punto de cruce de las dos se le conoce como el origen. Ahí X vale 0 y Y vale 0. No tienen ni valores negativos ni positivos. El punto de unión es el origen y ambas variables son iguales a 0. ¿Sí? Aquí tenemos una serie de pares ordenados, ¿verdad? Que podemos nosotros encontrar en ese sistema coordenado de cartesiano. Se pueden graficar ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas. Aquí tenemos una ecuación cuadrática donde los valores de X pues van siendo tomados o dados y determinan el valor de Y. Así que entonces podemos obtener este tipo de gráficas. O bien podemos saber con las gráficas el punto de intersección. Acá sabemos que la función se intersecta aquí en Y, ¿sí? Cuando X vale 0, Y vale menos 1, menos 2, menos 3. Y se vuelve a intersectar cuando X vale 1 y Y vale 0. Se intersectan del lado izquierdo cuando X vale menos 3 y Y vale 0. Esos son 3 puntos de intersección que son muy importantes en el análisis de variables como los costos, que pueden tener una forma como esta, pero generalmente están en el cuadrante 1, ¿no? Porque pues no hay costos negativos, no tienen sentido hablar de un costo negativo. Hablamos de costos mínimos y 0, pero no hablamos de costos negativos, perdón. Bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí tenemos una ecuación graficada, Y igual a 2X más 3. ¿Qué valores puede tomar Y dependiendo de los valores que toma X? Si X es igual a 0, pues Y es igual a 3. Entonces, si X es igual a 0, Y es igual a 3. Es este punto de intersección. Si X es igual, perdón, para que Y sea igual a 0, ¿cuánto debe de valer 3? Perdón, X. Bueno, pues para que Y sea igual a 0, X debe ser igual a 0.5, a 1.5, perdón. 2 por 1.5, menos 1.5. 2 por menos 1.5 es menos 3. Más 3 es 0, entonces debe de estar aquí. X vale 1 y partecita entre el 1 y el 2 es el 0.5. Entonces, cuando X vale
menos 1.5, llévale 0. Y entre estos dos puntos va a pasar la recta. Entonces trazamos una línea entre los dos y obtenemos ya toda la curva. La otra manera pues es ir dándole valores a x, el 0, menos 3, medios, un medio, menos un medio, 1, y voy obteniendo los puntos que forman la recta. Bien. Pues hasta aquí, jóvenes, termina la sesión síncrona del día de hoy. Es un tema, sí, muy amplio, pero pues lo suficiente que vimos para poder ustedes realizar sus actividades para evaluar esta semana. Si quieren profundizar en el tema de las funciones, hay algunos temas ahí de sustitución que pudieran resultarles interesantes, y que ustedes profundicen, por favor, en el tema de las gráficas. Acuérdense que las gráficas nos ayudan a interpretar de una manera más precisa o rápida, nos muestra más que una tabla llena de números, ¿no? Una gráfica me muestra el comportamiento de los valores de las variables que yo trato de analizar. Así como cuando vemos en economía, por ejemplo, el comportamiento del PIB, pues está dentro de una gráfica y esa tendencia del Producto Interno Bruto, pues me ayuda a hacer ciertos pronósticos o tener ciertas expectativas sobre el comportamiento de la economía en el futuro, ¿verdad? Si la tendencia es hacia abajo, pues eso quiere decir que no va bien la cosa, ¿no? Pero si la tendencia es hacia arriba, pues esperemos que resulte así en el corto plazo, y es una manera de poder hacer ciertos pronósticos, de analizar el comportamiento de variables, sobre todo económicas, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde en este tipo de profesiones. Muy bien, pues por mi parte es todo. Espero haya sido de su interés y conveniencia la sesión del día de hoy. Para quienes no tuvieron oportunidad de verla, pues la voy a subir en un momento más. Ya mañana aparece ahí en el aula, en la plataforma. ¿Sí? Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Ahora, para resolver la actividad Scrum, nada más tienen hay 2 intentos. Son 5 ejercicios, y 3 intentos me pareció también así como demasiado, ¿no? 2 intentos tienen, pueden hacerlo la primera vez. Recuerden los ejercicios que les repetí, que pusieran énfasis para poder resolverlos muy fácilmente. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Que descansen, buenas noches.